Es que mirar, Chilas, decinos a qué hora vamos a comenzar, viejo. O solo de un solo comienzo. Y yo una vez que yo te digo 3, 2, 1 ya. Dale, decilo, pues. 3, 2, 1. Bendiciones, apóstol. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido estos días? Bien, bien, gracias a Dios. Aquí esperando con ansias El programa Quemarropa. a quemarropa. Excelente. Siempre es una incógnita de lo que vamos a hablar, pero una bendición. Pues la verdad que sí. Este día vamos a hablar acerca de algo bien interesante. Fíjate, ayer conversaba con un amigo y fue que Dios me puso el tema. Vamos a hablar acerca de la vida después de la muerte. Excelente. Existirá la vida después de la muerte, así que ese programa lo vamos a llamar Vida Eterna. Vida eterna. Bueno, interesante, ¿verdad? Porque definitivamente creo que esa es la pregunta del millón, de la cual muchos seres humanos se hacen, ¿verdad? Porque es inevitable que en algún momento de la vida pensemos qué hay después de la muerte. Es inevitable que algunos dicen que no existe nada, que cuando morimos se acaba todo, ¿verdad? Y que ahí terminó la historia. Pero los que estamos en el Señor, Así es. sabemos que Dios ha dejado establecido que hay una vida después de la muerte. Es decir, que hay una vida eterna. Y no solamente para los que estamos en el Señor, para salvación, sino que también para aquellos que rechacen al Señor, hay una vida también eterna, solo que en condenación. Correcto. De hecho, es bien interesante pensar, ¿sabes? El tema de que de todas las religiones que se oyen, que se hablan, de todas las creencias que hay en el mundo, porque realmente nosotros que creemos en Jesucristo, sabemos que Jesucristo es la única persona que ha venido después de la muerte, que ha vencido la muerte. Claro. Es la única persona en que se habla en la Biblia que ha podido hacer esto. O sea, que Él resucitó, venció la muerte. Tal vez pudieras darnos un poco de contexto acerca de esto. Sí, la diferencia que hay precisamente entre los que somos cristianos, los que creemos en Jesús y los que creen en cualquier otra religión o que tienen cualquier otra creencia es precisamente que el único que ha vencido a la muerte se llama Jesucristo. Es decir, todos los demás fundadores de diferentes religiones, de diferentes creencias, todos tuvieron su vida, murieron y ahí terminó, ¿verdad? Ahí terminó su existencia. La única persona, comprobado bíblicamente y por la historia, que venció la muerte se llama Jesucristo. Por lo tanto, el cristianismo como tal es la única, si queremos llamarle religión, ¿verdad? Sí. La única religión que está fundamentado sobre alguien vivo. Correcto. Y no sobre alguien muerto. Sí, de hecho creo que ahora se está oyendo mucho acerca de las enseñanzas que Jesús dio y también al enterarnos de que Jesucristo es la persona que venció la muerte y que nos ha dado esa oportunidad, ahí es donde empieza esta duda, ¿verdad? Porque algunas personas dicen, bueno, ¿y por qué son cristianos? ¿Por qué siguen a Jesús? O sea, ¿cuál es la esperanza o cuál es el tema de Jesús? O sea, ¿qué es lo que Él enseñó? Porque muchas veces hemos escuchado acerca de que Jesús fue una persona que existió en el mundo y quizás hemos escuchado solo poco de eso, pero en realidad quisiera que nos hablaras un poco acerca de lo que Jesús hizo y por qué Él vino a ofrecer, qué fue lo que Él vino a ofrecer, qué fue lo que vino a darnos a nosotros, los seres humanos, o sea, qué es lo que nos vino a regalar Él. Bueno, la verdad que es algo muy amplio, porque si nosotros queremos definir a qué vino Jesús, ¿verdad? O mejor dicho, empecemos por qué vino Jesús. Correcto, o para o sea, qué por vino ahí Jesús. sería, sí. Recordémonos que la Escritura nos enseña que el hombre falló, pecó, se apartó de Dios. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Es decir, que por esa razón el hombre se encontraba en un estado de condenación. Correcto. Un estado en el cual cuando moría no tenía otra opción más que solamente perderse en la condenación por causa de haberle fallado al Señor. Pero Dios había prometido, yo iré y salvaré a mi pueblo. Es decir, Dios había prometido salvar a su pueblo. Entonces, Jesús aparece como el Mesías, es decir, el escogido de Dios para venir a la tierra en forma humana y pagar el precio del pecado. A eso se le llama redimir. Él vino a redimir a todo aquel que crea en Él. Es decir, Él vino a pagar un precio. Correcto. Él vino también a recuperar lo que el hombre había perdido por causa del pecado. Él tuvo que venir a tomar el lugar que el hombre le correspondía en la muerte, en la condenación eterna. Entonces, pero no lo podía hacer como Dios. Porque como Dios, Él no podía
vencer, digamos, al enemigo en igualdad de condiciones. Él tenía que vencerlo, así como el primer Adán en forma humana fue vencido por el enemigo, ahora tenía que venir en forma humana a vencer al enemigo. Por eso Jesús toma forma humana. En pocas palabras, entra en escena con un cuerpo humano que pudiera sentir dolor, que pudiera sangrar, que pudiera sufrir de alguna manera para pagar el precio por nosotros. Al venir, Él entrega su vida. A Él no lo mataron, es decir, a Jesús no le quitaron la vida. Él dio su vida, ¿verdad? Lo único que hizo el hombre fue cumplir con el propósito de Dios, que era que Él fuera a la cruz, pagara por nuestros pecados, muriera por nosotros y de esa manera derramara sangre mediante la cual podamos alcanzar salvación los que creamos en Él. Ok, exacto. Quizás llegando a ese punto, que ahí hiciste esta introducción, podemos entender una cosa. O sea que para nosotros poder alcanzar esa salvación, ¿hay algún tipo de requisito o hay algo que nosotros tenemos que hacer para poder alcanzar eso? Por supuesto que sí. Es decir, que la salvación está disponible para todo el que la quiera. Okay. Cuando Jesús es clavado en la cruz del Calvario, antes de entregar su vida, Él dijo, consumado es. Esa palabra, esa frase significa terminada es la obra, pagado es el precio. En ese momento Jesús ya había derramado sangre, había puesto su vida por cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para alcanzar o agarrar esa vida eterna? Únicamente lo que dice la Escritura. ¿Verdad? La primero es, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en Él, les da potestad para ser hechos hijos de Dios. Número uno. Y segundo, dice la Escritura que al que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyera en su corazón que el Señor lo levantó entre los muertos, será salvo. Entonces, dos cosas: creer en el Señor, recibir al Señor y confesarle con mi boca. Okay. Esos son los dos requisitos. Excelente. Qué bueno que empezamos a hablar de ese tema porque creo que ahí va implícito una situación bien importante, la fe, ¿verdad? Creo que ahora en el diario vivir muchas veces escuchamos en el ámbito secular, digámoslo así, que hay que tener convicción de hacer, si yo quiero emprender, tengo que saber que si voy a emprender algo, tengo que tener la fe de que eso va a funcionar, etcétera. Pero básicamente es lo mismo, tener la fe para saber que Jesús vino, murió por mí, me dio esta oportunidad de poder tener vida eterna. Claro. Ahora, entiendo yo que hablando de la vida eterna y ese tema de tenemos que vivir preparándonos porque en realidad este escenario, esta vida corta que estamos no es la única que existe. O sea, vamos a estar en una eternidad y esa eternidad tenemos que prepararnos aquí. Claro. Es así, ¿verdad? Aparte de que no solamente, digámoslo así, no solo que esta vida es corta, sino que en realidad cuando nosotros nos ponemos a pensar en lo efímera que es la vida, es decir, ¿cuánto puede vivir un ser humano hablando en este plano terrenal? Por mucho, digamos, ¿verdad? Que nosotros quizá habremos conocido un par de personas que pasan los 100 años, pero correcto, la gran mayoría mucho menos que eso. Entonces la vida es cortísima, cortísima. Y nos damos cuenta que la verdadera vida es la que nos espera cuando dejamos este plano, okay, cuando partimos de este plano. Ahora, entonces, quizás deberíamos de hablar no solamente de qué hay después de la vida. Correcto. Sino deberíamos de hablar de planos. ¿Por qué? Porque para mí, según lo que yo puedo entender a través de las Escrituras, la vida es eterna. Okay. Lo que cambiamos es de plano, okay, o de dimensión, por decirlo así, si queremos llamarle. Sí. Cambiamos de plano, es decir, estamos ahora en el plano terrenal. Ok. Pero al partir de aquí, la vida sigue, solo que en un plano totalmente diferente, que es el plano de la vida eterna. Por eso, en la Biblia, nosotros encontramos, por ejemplo, cuando hablamos de vida, el lenguaje bíblico, por ejemplo, en el griego, que es donde está escrito la mayoría del Nuevo Testamento, encontramos dos palabras griegas para definir vida. La okay, primera es bio, que es de donde viene biología o biológica, vida biológica. Okay. Entonces, todo mundo, todo ser viviente tiene la vida biológica, es decir, porque nacimos. Claro. Y el hecho de haber nacido ya nos hace seres vivos, ¿verdad? Correcto. Pero está la otra, que es la vida Zoe, okay, con Z, Zoe, que esa habla de la vida de Dios o la vida eterna, la vida que Dios da, que esa es la vida
que realmente vale la pena. Es por la cual nosotros comenzamos a prepararnos desde ya y a vivirla desde ya. Okay. Y hablando de esto, de esta vida, de prepararnos, o sea que en realidad seguir los mandamientos de Jesús y digamos, seguir el ejemplo de Él nos prepara para poder acceder a esta vida, digamos, a una vida después de la muerte agradable, por decirlo así. Porque entiendo yo, según lo que siempre se ha escuchado, el cielo, el infierno, que son como temas que ya no se oyen mucho porque algunas personas creen que no existe, ¿verdad? Pero ¿qué piensas tú acerca de eso? Lo que pasa es que yo tengo mi óptica en el sentido de que hay personas que creen que con negar la existencia del infierno se van a librar de él. Okay. ¿Verdad? Es decir, yo no creo. Yo no creo en el infierno y con ese no creo en el infierno es como quien dice yo no voy a ir ahí. Pero aquí no es asunto que la gente crea o no crea. Correcto. Es que esto es como cuando que alguien me dijera a mí yo no creo en la gravedad. Uh-huh. Yo no creo en la gravedad. Así es que me voy a tirar de un edificio y como yo no creo en la gravedad, yo no voy a caer al suelo. Sería una locura. Sí, ¿verdad? Definitivamente va a caer. Yo no veo la gravedad. Correcto. Pero existe la gravedad. Sí. Estamos como el tema de la fe, volvemos al tema. O sea, aunque yo no lo vea, sé que existe. O sea, aunque yo no pueda ver a Jesús, sé que existe. Existe. Aparte de eso, la palabra del Señor habla de un lago de fuego. Okay. Habla de un final donde hay preparado un infierno, un lago de fuego, para aquellos que rechazan al Señor. Óigame bien. Alguien me preguntaba a mí, me decía, pero qué Dios tan déspota, qué Dios tan malo que manda a la gente al infierno. Dios no manda a nadie al infierno. Correcto. Es que el infierno no fue creado para el hombre. Okay. El infierno fue creado para Satanás y sus demonios. Es decir, ¿por qué? Porque Satanás y los demonios son los primeros que se rebelan contra Dios. Okay. En el plan de Dios se rebelan contra Dios y por causa de eso son destinados. Ya ellos fueron enjuiciados y destinados para el lago de fuego. Entonces, ¿pero por qué causa entonces algunas personas o muchas personas irán a parar ahí? No porque Dios los mande, sino porque ellos deciden no creer en Jesús. No creer en la vía de salvación que Dios dejó establecida. Porque la Biblia me enseña, no hay otro mediador entre Dios y los hombres más que Jesús. Es decir, el único camino al Padre se llama Jesucristo. Por lo tal, todo el que desprecia, el que rechaza a Jesús, va directamente al infierno, no porque Dios quiera, sino porque ellos deciden rechazarlo. Sí, es interesante, ¿verdad? Porque en realidad, quizás nosotros en la actualidad, por medio de tanta información que recibimos y todo, quizás dejamos de tener conciencia de nuestros actos, dejamos de tener conciencia de realmente si existe una eternidad, existe una vida, ¿cómo debería yo de prepararme para alcanzar eso y cómo debería de vivir esta vida incluso, ¿verdad? Porque quizás algunas veces vivimos sin ningún propósito, vivimos sin ninguna idea de qué queremos hacer, qué queremos alcanzar, solo estamos comiendo por comer, respirando por respirar, o sea, hay un montón de cosas que esta reflexión nos hace entender, ¿verdad? Quizás porque importante porque nosotros que creemos en Cristo, en Jesús, que tenemos la convicción de este evangelio hermoso, cuando falta un familiar, cuando falta alguien que nosotros podemos estar confiados, sabiendo de que esa persona está en un lugar diferente, ya no está aquí, pero sabiendo que nosotros podemos tener la confianza de que esa persona está en un mejor lugar que este. Claro. Y de hecho, por eso es que la Biblia dice incluso, ¿verdad?, que es mejor, dice, estar en la casa donde hay luto que donde hay alegría. Y porque ahí dice, eso trae reflexión al corazón del hombre. Eso quiere decir que en los momentos como esos de luto, cuando alguien parte, es donde reflexionamos. Correcto. Y donde nos damos cuenta y decimos, bueno, y si hay algo después de esta vida, ¿verdad? Porque en ese momento, cuando estamos frente a la partida de alguien, nos damos cuenta que también nosotros vamos a partir. Correcto, que es lo único que tenemos seguro. Que es lo único que tenemos seguro. ¿Cuándo? No sabemos y cómo no sabemos. Pero tenemos seguro que vamos a partir. Ahora, entonces, cuando estamos en ese momento reflexionamos y pensamos muchas cosas en relación a eso y decimos, bueno, ¿y cuando me toque a mí? Sí, definitivamente. ¿Estaré preparado? Es profundo porque, de hecho, comentarte una situación, ¿verdad? Hace un momento estábamos en otra grabación, hablabas algo acerca bien interesante, después lo van a oír los hermanos, las personas que están oyendo el programa.
acerca de la ansiedad, ¿verdad? Y la ansiedad, el principal fundamento de la ansiedad es el miedo a la muerte. Claro. O sea, la gente empieza a sentir cuestiones físicas, taquicardias, escalofríos, cuestiones físicas, y entonces la gente piensa que se va a morir. Entonces empieza a generarse algo que le llaman ansiedad. Y en realidad, si nosotros como cristianos pudiéramos entender que al final el morir no es algo malo, sino que es algo bueno, quizás podríamos atacar un poco acerca del tema de la ansiedad, ¿no? Claro, lo que pasa es que la muerte como tal es uno de los temas, primero, menos mencionados en las escrituras, número uno. Número dos, perdón, en las congregaciones. Uh-huh. Sí, sí, sí. Número dos, también es uno de los temas que más evitamos. Nadie quiere hablar de eso porque se tiene una connotación negativa. Pero fijémonos una cosa. En primer lugar, cuando el hombre peca, digamos, volvamos mejor al Edén. Sí, al Edén. Al lugar, al inicio, al comienzo. inicio de todo y a la intención original de Dios. Cuando nos damos cuenta, Dios prepara un escenario perfecto para poner ahí su creación. Un huerto hecho con todo lo necesario para que el ser humano pudiera ahí vivir. Y forma al hombre y lo pone en ese lugar condicionado. Okay. Con una perfección condicionada, con una bendición condicionada, porque mientras estuvieran ahí, nada les iba a faltar. Ahí no existe ni la enfermedad, ni el dolor, correcto, ni la muerte, punto. ni la escasez. Nada de eso, nada, sí. ¿verdad? Sí, sí. Entonces el hombre fue diseñado. Podemos decir que hubo una idea de cielo, ¿no? Una idea de una eternidad perfecta. Es que el Edén, sí. eso es. El Edén Correcto. es el cielo en la tierra, ¿verdad? Okay. Con una De acuerdo. condición. La condición es: de todo árbol podrás comer, más del árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese no comerás. Y ahí viene: porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Sí, es la primera vez que se menciona esa palabra, ¿no? La primera vez que se menciona la palabra muerte es en advertencia a no fallarle al Señor. Ahora, viene el hombre, come del árbol, come del fruto, y lo primero que siente es temor. Lo primero que siente es temor. Es por esa razón que después de haber comido, Dios dice que desciende al huerto, busca al hombre y le dice: ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás tú? Y él le dice: aquí escondido, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estoy desnudo. La primera vez que el miedo aparece es producto de que la muerte ya entró. Okay. Porque la muerte, en realidad, como primera sentencia, no se refería a que el hombre cerrara sus ojos en la vida humana. Uh-huh. La palabra muerte tiene que ver con separación entre Dios y el hombre. Wow. La muerte primera fue que Dios se separó del hombre. Ahí el hombre murió espiritualmente. Sí. El hombre espiritual murió. Y entonces comenzaron los miedos, las enfermedades, la ansiedad, y el hombre comenzó a envejecer. Porque, ojo acá también con esto, porque junto con la muerte entró el cronos, entró el tiempo. Porque el tiempo, el reloj, el calendario, nosotros lo vemos de una forma equivocada, por decirlo así. Sí. Porque nosotros vemos que el tiempo va hacia adelante, va avanzando. Sí. Pero en realidad el tiempo va en una cuenta regresiva para nosotros. Para atrás, ¿no? Para atrás. O sea, lo que nosotros debemos de entender es que no importa los años que vamos a vivir, estamos en una cuenta regresiva. O sea, un año más en realidad es un año menos. Sí, que ya me toca vivir. Entonces, desde ese momento, si ustedes se dan cuenta, si tú te das cuenta en la palabra del Señor, después de la caída del hombre se empiezan a contar los años. Y vivió tantos años, y vivió tantos años. Y cada vez que el tiempo va transcurriendo, el hombre comenzó viviendo 400, 500, 600, 700, hubo 800 y pico en Matusalén. Y de ahí para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, porque la muerte fue haciendo su efecto, trayendo degradación al ser humano. Entonces la única manera de escapar de la muerte era la vida eterna. Entonces, fijémonos en esto. Ese mismo miedo que entró por causa de la muerte es el que ha tenido a la humanidad subyugada. El temor a la muerte es el origen de todas las fobias y de todos los miedos. Correcto. De la ansiedad, de la depresión y de todos los miedos que existen, es el temor a la muerte. Y lo único que nos puede librar del temor a la muerte es el conocimiento de las Escrituras y de la obra del Señor, que ya la venció, ya venció la muerte. La muerte fue vencida en el momento que Jesús resucitó. Correcto. Entonces ya tenemos victoria sobre la muerte. Ok. O sea que, para ir aterrizando un poco, porque es interesante lo que has hablado, realmente la idea de ser cristiano, de ser seguidor de Jesús, se basa justamente en saber
que no morimos, sino que dormimos. Correcto, eso quería llegar también. Jesús, quizás al vencer la muerte, obviamente lo que hizo fue demostrarnos a las personas que existe esa otra oportunidad. O sea, aquí pudiste haber cometido errores, pero Jesucristo es el método para que esos errores puedan ser cambiados, para que nosotros podamos encontrar un camino correcto, una manera correcta de vivir. Claro. Porque muchas veces también las personas a veces están muertas en vida, dice un dicho, ¿no? Porque no tienen sueños, no tienen anhelos, y Jesucristo llega y llena algunos vacíos, ¿no? Y es que lo que pasa es que el ser humano, por naturaleza, desde la caída, ¿verdad?, de la muerte espiritual que sufrió, comenzó a vivir una vida materialista, una vida solamente enfocada en lo que puede ver, en lo que puede sentir. Es por eso que el ser humano se ha vuelto una vida egoísta. El sistema que está reinando actualmente es el egoísmo. Es decir, es el yo quiero, es el si para mí está bien, no importa, es el únicamente buscar mi satisfacción momentánea. Eso es lo más tremendo. Si nos damos cuenta, la humanidad camina, dice la Biblia, que justamente antes de que viniera el primer diluvio, o mejor dicho, el diluvio de Noé, dice que los hombres de aquel tiempo, dice que comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta que vino el diluvio y los agarró por sorpresa a todos. Y dice que así será la venida del hombre, como en los días de Noé. Significa que la gente va a estar enfocada en el día a día, en el trabajo, en la comida, en los placeres, en su futuro, casarse, pensar qué va a ser mañana, y la gente va a estar totalmente descuidada de las cosas espirituales para ese tiempo. Y esa es la humanidad que hoy vivimos, consumista hasta decir ya no, enfocada solo en las cosas temporales y terrenales, sin pensar en lo que viene y sin prepararse para ese futuro glorioso que el Señor nos tiene preparados a todos nosotros. Correcto. Y de hecho, bueno, hacerte otra pregunta, apóstol, cuando la Biblia habla acerca de riquezas en el cielo, bueno, yo recuerdo hace años, estaba más pequeño, oír un coro que decía calles de oro, mar de cristal y ese tipo de cosas. Riquezas verdaderas. ¿Verdad? Que riquezas verdaderas, que realmente uno tiene una perspectiva. Quizás aquí tal vez uno no pueda alcanzar todo lo que desea, pero ¿qué es lo que espera en el cielo? O sea, ¿qué es lo que va a haber allá? Bueno, lo primero que debemos entender es que es una vida abundante. Sí, o sea, no van a haber enfermedades, entiendo, no van a haber dolores. Es que lo que pasa es que en todo lo que nosotros hoy estamos atravesando en esta, digámoslo así, en esta dimensión o en esta vida terrenal que nos ha tocado vivir, está relacionado a la naturaleza caída. Es decir, nosotros hoy tenemos una naturaleza caída que Cristo, cuando vino a nuestra vida, comenzó a restaurar, comenzó a cambiar. Por eso somos nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero eso significa que nosotros, aunque seamos nueva criatura, estamos lidiando con un montón de cosas que no nos permiten entrar en la plenitud de todo aquello que Dios nos ofrece. Pero la vida eterna es completamente diferente. ¿Por qué? Porque es esa plenitud de vida, esa vida zoe completamente, la vida de Dios. Solo imaginémonos cómo puede ser la vida de un ser humano, pongámoslo así, si se le pudieran quitar todos los recuerdos malos del pasado. Solo póngase a pensar, ponete a pensar tú cómo sería tu vida solo con poder dejar atrás los recuerdos del pasado. Eso sería maravilloso. Digamos, momentos tristes, situaciones de desánimo, dolor. Si no tuvieras que estar luchando todos los días con la enfermedad, con la escasez, si no tuvieras que estar luchando todos los días con la depresión, el desánimo, la ansiedad, solo eso ya es ganancia. Sí, claro, obviamente. Solo sería una vida ganancia. Y por eso es que dice la Biblia, allá muerte, no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor, porque todo eso desaparece, porque está ligado a esta vida, a este plano, al plano terreno que tiene que terminar. Y gloria a Dios porque tiene que terminar. Hay personas que no entienden eso. Por ejemplo, miren, esto es algo, lo que voy a decir es bien controversial para muchos, ¿verdad? Pero estamos miren, en el momento correcto. Sí, pero miren, hay muchas personas que pueden tener un ser amado, un ser querido, y ese ser querido estar pasando, digámoslo así, ya por alguna enfermedad, por alguna situación, la peor etapa de su vida. Correcto. Y ni aún así lo quieren soltar.
Lo ven que está sufriendo en una cama, que está sufriendo quizás hasta entubado ya en una situación difícil, y ni aún así lo quieren soltar, ni lo quieren entregar al Señor, sabiendo que está sufriendo. Correcto. Porque para ellos solo pensar que se va a morir es fatal, es una catástrofe. Correcto. Porque hemos sido mal enseñados en relación a eso. La muerte para el ser humano en Dios, o sea, los que estamos en Cristo, la muerte solamente es un cambio de escenario. Dice el apóstol Pablo, ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. Amén. Entonces, Pablo por eso decía algo que yo creo que cuando fue la pandemia, comencé a ministrarlo. Y mucha gente, aún hasta algunos consiervos míos, algunos conocedores de la palabra, me señalaron por decir cosas como esa. Pero yo mencionaba algo. El apóstol Pablo decía, no sé si irme o quedarme. Sí. Imagínense qué tremendo. No sé si irme o quedarme. Aunque para mí estar con Cristo sería muchísimo mejor. Claro. Es que si entendemos bajo lo que acabamos de platicar, no hay tristeza, no hay dolor, no hay enfermedad. O sea, sería estar en Cristo. O sea, ya no estar acá, pero con el Señor sería estar completamente mejor. O sea, pero porque aquí todo es problemas, todo es... Tal vez no sean problemas económicos, tal vez sí. Tal vez sean problemas sentimentales, tal vez no. Pero en realidad siempre hay alguna dificultad. Pero me imagino que en cuando pasemos a esa etapa, todo eso ya no va a existir. Sí, pero el problema de esto que yo veo es que aparentemente lo sabemos, pero nadie está dispuesto a vivirlo. Es decir, cuando llegue el momento, todo el mundo se rechaza. Mi pregunta es, ¿en realidad hemos creído en esa vida eterna? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué quiero hacerme esta pregunta? Porque el apóstol Pablo, cuando dice esto, es porque él ha tenido una revelación del cielo. Sí. Acordémonos que el apóstol Pablo dice de sí mismo, habla y dice, conozco un hombre que si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, pero dice, subió al tercer cielo. Vio cosas, dice, impresionantes, ¿verdad? Escuchó cosas. Entonces, esa revelación del apóstol Pablo acerca de esa dimensión celestial lo hace a él decir, no, es que para mí estar con Cristo es muchísimo mejor. Claro. Si me quedo es porque por causa de la obra y porque ustedes me necesitan. Sí. Pero entonces yo cuando veo y platico con la mayoría de personas, aún sobre todo con los que estamos en el Señor, me preocupa grandemente ver que todo mundo cuando habla de esa transición lo habla de forma negativa. Correcto, sí, de hecho sí. O sea, es que lo que pasa que es como pensar, ya no voy a poder hacer esto, ya no voy a poder hacer lo otro. O sea, pero entonces, entonces estamos, los que piensan así, entonces porque en realidad lo que piensan es que su vida termina ahí. Correcto. Es que entonces no se les ha revelado la vida eterna. Correcto. Es que cuando se te revela la vida eterna, tú sabes que cuando llega el momento de partir, que es el tiempo de Dios, porque ya cumpliste propósitos en esta vida, porque eso es importante saberlo, vinimos a cumplir propósitos, no vinimos antojadizamente porque a Dios simplemente se le ocurrió o porque a tus padres se les ocurrió, queremos tener un hijo. No, vinimos a cumplir propósitos y estamos en una preordenación de Dios. Correcto. Que tiene que ver con tiempos, tiene que ver con lugares, con muchas cosas que sería profundísimo tocarlo, pero esa preordenación de Dios tiene que ver con cumplir propósitos. Entonces, cuando el propósito se cumple, estamos listos para volver a casa, allá, al lugar de donde venimos. Entonces, cuando se nos revela eso, no luchamos con el tiempo de Dios. Estoy hablando con el tiempo de Dios. Cuando es el tiempo del Señor, la muerte es una bendición, en el sentido de que imaginémonos nosotros la eternidad caídos, la eternidad enfermos, la eternidad sufriendo. Imaginémonos la eternidad, imaginemos una persona en coma, eterno, sin poder partir. Ahora imaginémonos una persona con una enfermedad terminal, dolorosa, espantosa, eterna. Ahora, vayámonos a otro escenario. A una persona con depresión eterna, en una vida eternamente viviendo así. Imposible. Por eso es que el Señor, cuando saca al hombre del huerto del Edén,
dice que puso un arcángel con una espada desenvainada para que el hombre no pudiera volver a entrar al huerto. ¿Para qué? Porque en el huerto del Edén no solo estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, sino el árbol de la vida. Wow. Entonces, para que el hombre no entrara y comiera de ese árbol de la vida y quedara eternamente en esa condición, Dios le prohibió la entrada. ¿Por qué? Porque imaginémonos cómo hubiera sido de terrible una vida eterna en este plano. Correcto. Impresionante. Por eso debemos de entender qué bendición es saber que me espera algo mejor, que hay una vida eterna, correcto, que la vida que Dios me ha reservado es mucho mejor que esta. Sí, de hecho, solo comentarte, bueno, tú sabes, a mí me pasó una experiencia el año pasado, falleció mi mamá, Sí. pero quizás la forma en la que yo lo asimilé y lo pude entender y de la manera en la que yo pude recuperarme sin caer, digamos, en depresión ni nada, es la convicción y la fe de la certeza de la salvación y vida eterna que ella alcanzó. Claro. O sea, por haber entendido el camino de Jesús, por haber confesado con su boca, por haber seguido, digamos, hacer lo correcto bajo la óptica de la Biblia. Y es que el apóstol Pablo dice en relación a eso, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Correcto. ¿Verdad? Como, y que para que no os entristezcáis como los demás. O sea, ahí hace una separación. Entonces Sí. dice, ustedes que están en Cristo, Sí. quiero que sepan, ¿verdad? Correcto. Acerca de los que duermen, que cuando Cristo venga, vendrán ellos también y nos volveremos a ver. O sea, esa es nuestra fe. Ahora, para que no os entristezcáis como los demás, quiere decir que los que no tienen este entendimiento viven en tristeza porque Claro, perdieron. correcto. Entonces nosotros tenemos que estar claros, los seres queridos, los seres amados, todos aquellos que han partido en el Señor, los muertos en Cristo, estamos hablando claro, los que han partido en Cristo, duermen, dice la palabra, pero no solamente eso, sino que los volveremos a ver. Ahora, ese es otro misterio. Sí. ¿Cómo los volveremos a Correcto. ver? Es decir, ¿cómo nos vamos a conocer? Sí, ya. Sí, que Porque- la verdad que, o sea, hay tanto de qué hablar en esto, o sea, hay tanta profundidad. Porque no será de la misma de forma. hecho, dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero. Primero. O sea, hay algo ahí también. La verdad que esto es muy bonito y más que todo el entender de la preparación para ese momento, Claro. que es el que nosotros tenemos que ahora en el vida. día, en vida, En correcto, vida. No hay nada alcanzarlo. es que es aquí en vida. Ahora, hay algo importante quizás para todas las personas que puedan tener acceso a este podcast. En estos momentos hay un despertar, le están llamando despertar de la conciencia. Hay mucha gente que se está, digámoslo, enfocando a conocer una cierta espiritualidad. No, correcto. Y están como empezando por todos lados a hablarse en relación a un despertar de la conciencia, a una vida después de la muerte. Pero lastimosamente, una gran parte de personas lo están haciendo de forma equivocada. Es decir, creyendo en cosas como la reencarnación, creyendo en cosas como el hecho de que la persona muere y después de la muerte reencarna en otra persona y que estamos reencarnando y reencarnando continuamente, viviendo un montón de vidas, ¿verdad? Y todo Sí. eso. Lamentablemente, eso parte del deseo de que ellos tienen de sentir que hay algo después, ¿verdad? Y Sí. todo. Y está basado también en muchas cosas que tienen un origen bien profundo, porque algunos Que dicen... no está nada que ver con la No, enseñanza to- bíblica. Totalmente fuera de la escritura. La Sí, Biblia correcto. dice, escrito está para el hombre morir una sola vez y después el juicio. O sea, no hay tales. Ahora, el otro punto, que mucho de esto parte de personas que dicen que fueron contactados Ujú, sí. por el espíritu de un ser humano que ya partió, regresiones que les hacen de cierto tipo, ¿verdad? Regresiones, hipnosis, cosas por el estilo, donde no se ponen a pensar que lo que están es siendo engañados por espíritus inmundos, por demonios, por espíritus de error, que tienen la capacidad, por ejemplo, de repente alguien en una sesión espiritista, ¿verdad? Correcto, que hoy Invocan está de súper moda. de moda. O sea, ahorita Por eso te está de digo, moda el tema de buscar, como tú mencionas, La espiritualidad. y ya sea buscar la espiritualidad
mediante una religión o buscar la espiritualidad Fuera mediante uso de sustancias que alteren la conciencia o que alteren, o sea, digámoslo así, drogas, ¿no? Claro. O sea, y lo tremendo es que ellos dicen, pero es que lo que pasa es que invocamos, yo invoqué a mi madre fallecida, a mi padre y se hizo presente y me dijo cosas que solo yo sabía. Claro, pero es que lo que olvidan es que hay un plano espiritual. Correcto. Pero en ese plano espiritual que eso nosotros... es lo que más los seres humanos hoy, disculpa que te interrumpa, estamos evitando pensar. O sea, todos estamos evitando pensar que existe una espiritualidad. Todos estamos evitando pensar que tenemos que tener fe por esa misma razón, que existe un plano espiritual. Un plano espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Espíritus inmundos, correcto, demonios, que ellos saben perfectamente esas cosas que te está diciendo, las saben. ¿Por qué? Porque los espíritus inmundos, demonios, han habitado entre nosotros durante todo el tiempo. Sí, espíritus familiares que han estado en medio de la familia, asignados a las familias. Entonces, ellos conocen muchas cosas, ¿verdad? Ellos saben muchas cosas, tienen mucha información. Entonces, lo tremendo del caso es que hay un despertar de la conciencia, de la espiritualidad o como le quieran llamar, pero de forma equivocada, que está perdiendo a mucha gente. Incluso gente que está hablando en contra de las enseñanzas bíblicas, en contra de las enseñanzas de Jesús. Y dicho sea de paso, qué tremendo es entender que la palabra del Señor es el único libro, si queremos llamarle libro, sí, ¿verdad? Correcto. Porque esto no es un libro, esta es la palabra de Dios, el Logos. Así es. Pero es el único libro que no puede ser desmentido de ninguna manera. Siempre todo lo que habla este libro es verdad, siempre es comprobable. Es decir, la escritura la Biblia es el único libro que tiene la verdad. Qué bendición poder escuchar todas estas cosas. La verdad que, de hecho, este es el ambiente que queremos crear, porque hay muchas personas que hoy en día no tienen ni siquiera la más mínima idea de por qué nosotros seguimos a Cristo. Claro. De por qué nosotros estamos asistiendo a una iglesia, por qué buscamos tanto de Dios. Claro. Pero la verdad que es la preparación para cuando nosotros partamos de esta tierra, tener la esperanza de saber a dónde vamos. Ahora, hay otra cosa más todavía más profunda, ¿verdad? Sí. Cuando tú tienes un encuentro con el Señor, un encuentro personal con Jesús, con el Espíritu Santo, cuando tienes un encuentro personal con Dios, entonces esto deja de ser una religión. Correcto. Y comienza a ser una vivencia, una experiencia. Un estilo de vida, una forma de vivir, ¿no? Una forma de vivir. Entonces, ¿por qué una persona le entrega su vida al Señor? Qué buena pregunta. ¿Por qué una persona se dedica a servirle al Señor? ¿Por qué una persona deja todas las cosas? Es que la gente hay personas que no lo entienden. Afuera de Cristo, de la iglesia, la gente no entiende por qué va tantas veces a la iglesia, por qué busca tanto de Dios, por qué oye este tipo de música, por qué llora y empezamos... Un montón de cosas, pero porque estas personas que lo hablan solo están viendo una religión. Pero ellos no entienden lo que es tener un encuentro personal con Dios. Yo creo esto, tener un encuentro personal con Dios es comenzar a vivir el cielo en la tierra. Es comenzar a vivir esa vida eterna acá. Es como que Dios nos da un poco de esa vida eterna para que la podamos disfrutar. De hecho, siempre he dicho, cuando adoramos a Dios, es como una invasión del cielo en el lugar donde estamos, una atmósfera celestial. Muchas cosas se gestan y se generan. Entonces, empezamos a sentir y experimentar y decimos, wow, si eso es aquí, ¿cómo va a ser allá? Correcto. Qué bendición. Qué bueno. Creo que vamos a ir finalizando. Hemos hablado bastante. La próxima semana vamos a hablar de otros temas, pero eso es importante porque la juventud, más que todo hoy, no tiene idea de que si existe una vida después de la muerte. Hoy ya lo sabemos. Sabemos mucho acerca de lo que hemos platicado, así que vamos a dar por finalizado este podcast y nos vemos la otra semana. Nos vemos la próxima. Hasta luego.